Soy libre por Jesucristo. Amén. Historia de un preso con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Caminaba yo por la vida sin esperanza y sin Dios, sin fe, sumergido en mis dolores y en la miseria, sin Dios pagué. Cometí muchas maldades y me privaron de la libertad, confinado a una celda fría y tras las rejas a la prisión. Si alzaba yo mi mirada, solo entre rejas me podía ver, en medio de cuatro paredes, llorando a gritos y sin control. Ya por causa de mis delitos no puedo ver la luz del sol. Caminando solo yo estaba, no había paz en mi corazón. Comencé a examinar mi conciencia y a recordar que existía un Dios. Y de repente allá a lo lejos oí que hablaba un Dios de amor, que podía perdonar mis culpas, cambiar mi vida y mi situación. Acepté mi buen enamorado de Jesucristo, y ahora grito a los cuatro vientos que con Jesús muy feliz yo soy. Y digo, libre soy, libre soy, libre soy. Con Jesucristo, yo libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. Como el ave que vuela alto, yo libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, me siento libre como el viento, libre con Cristo en mi corazón. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya, Él es el que nos ha hecho libres. Santo, Santo. Soy libre por Jesús, Él me libertó. Soy libre como el viento, y fue Jesucristo quien me libertó. Aleluya. Y uno que se sienta libre, que diga amén, comente, que diga amén, Cristo me libertó. Sin dudar acepté el llamado y de rodillas pedí perdón. Ese día mi Jesús amado tomó las riendas, me transformó. Ahora vivo agradecido, todas mis cargas se las llevó. Pues fui bautizado en el nombre del Dios eterno, del gran Dios soy. Y ahora canto mil aleluyas, vivo feliz, Dios me libertó. No hay nadie que pueda darle tanta dulzura a mi corazón. Te presento a Jesucristo, el hermoso ser que me transformó.
Apreciados hermanos, un saludo muy especial en esta ocasión para cada uno de ustedes. Me es muy grato llegar con el mensaje de la palabra de Dios por este medio, compartir con ustedes experiencias, bendiciones que el Señor por su gracia me ha regalado hasta el día de hoy. Para mí, un enorme orgullo tener una audiencia tan exquisita, tan especial, que habiendo tanto a dónde ir, a programas de muy buena calidad, hombres que tienen una palabra genial, que son de nuestra iglesia, porque mientras sean de nuestra organización, o sea, mensajeros del nombre, aquí en Colombia o en el exterior, son usados por Dios para llevar el mensaje, y que ustedes saquen el tiempo para escuchar a este siervo, pues para mí una bendición muy grande, un honor muy grande tenerles en mi canal y desearles de todo corazón que el Señor los bendiga y los guarde en gran manera. Continuamos con nuestra serie acerca de la carta a los Efesios. Ya vamos en el capítulo 3. Esta es la segunda entrega del capítulo 3. Y quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios en la nueva versión internacional. Yo creo que podemos mirarla y leerla porque está muy exquisita. Y dice de esta manera: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya lo escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se da a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Esta carta o este capítulo, especialmente donde se nos habla del misterio revelado, misterio que estuvo oculto por siglos y edades a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, hemos adquirido ese conocimiento, ya que a Pablo le fue revelado este misterio y lo compartió con la iglesia
lo compartió con nosotros y ahora estamos aquí en esta meditación de que aquello que parecía imposible se hizo posible, como lo podíamos expresar en el programa anterior. Ahora bien, en el programa anterior hacíamos mención de el estado en que se encontraba el mundo, que todo empezó en Génesis 11, cuando Dios confundió la mente de la gente por causa de la rebeldía, la prepotencia, la altivez de desafiar a Dios, desafiar su autoridad, despreciar su presencia, ignorar su nombre. Entonces los esparció, les confundió y vino el nacimiento de las naciones, el nacimiento de las lenguas que hasta hoy persisten. Muchas de ellas, pues algunas son lenguas muertas, pero los idiomas están por montones en todo el mundo. Pero no solamente vino esa división lingüística, sino que también vino esa división de las familias, porque cada quien se fue por un camino diferente, dando origen a estas naciones que luego se confrontaron entre sí. Guerras, enfrentamientos, sediciones. Y hoy tenemos un mundo polarizado. Hoy tenemos un mundo que no solamente se enfrenta nación contra nación y reino contra reino, sino que tenemos al hombre enfrentándose en sí con su propia prole. No hay paz con los esposos, con los hijos, con los vecinos. En todas partes hay manifestaciones, protestas, inconformidad. Hay divisiones políticas, divisiones religiosas. En fin, esto es una confusión terrible. Pero que en medio de todo esto, Dios se propuso en Cristo formar un pueblo diferente, que nada tenga que ver con las cosas de esta vida, que sean personas diferentes, que tienen una vida diferente. Ese pueblo es el pueblo de Dios, es la iglesia formada de todas las razas, de todos los pueblos, que eso es lo que Pablo comienza a darnos a entender, a explicar. Pablo, por lo tanto, tiene algo muy especial en este trabajo, porque a Pablo, por la gracia de Dios, Dios le dio a Pablo un propósito para existir. Recuerden que la vida de Pablo estaba rodeada de amargura, estaba rodeada de odio contra los seguidores de Cristo por causa del evangelio, porque él conocía el Dios suyo, o sea, al Dios de Israel, y él no conocía a otro Dios. Además, estaba escrito que no debía conocer otro Dios, y ellos creían que Jesucristo era otro Dios. Por lo tanto, los seguidores y a este Dios quisieron matarlo. Bueno, de cierta manera lo mataron, pero que resucitó al tercer día y ahora está con nosotros. Entonces Pablo recibió una razón de existir en Cristo. Ahora estaba dando su vida y atacando fuertemente a los seguidores de Cristo, pero luego que él tuvo ese encuentro con Cristo, ahora él tiene un propósito enorme, que es defender, hacer apología de la doctrina verdadera. Dios recibió conocimiento de que Cristo era el verdadero Dios y la vida eterna le fue revelado este evangelio. Ahora no solamente podía existir para esta vida, sino que se le agrega la existencia para la vida eterna. Este ministerio de Pablo fue un ministerio que requería una revelación especial para darlo a conocer,
Por eso Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, dice, el evangelio que yo lo recibí no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, esto afectó a Pablo profundamente. Todo su ser fue cambiado, todo su ser fue impregnado por el evangelio, de tal manera que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, aún fue más allá, porque esta revelación afectó aún a los seres celestiales, porque este evangelio fue dado a conocer inclusive a los mismos ángeles por medio de la iglesia, a los seres celestiales. Ellos se quedaron asombrados de todo esto, de lo que Dios manifestado en carne vino a hacer en este mundo. De manera que esto motivó a Pablo a tener una voluntad férrea, una voluntad interior inquebrantable, que nada ni nadie lo hizo retroceder durante toda su vida. En estos dos versículos del capítulo 3, que nos presenta todo esta belleza espiritual, estos dos versículos dan imagen del propósito mismo de la existencia de Pablo. Pablo existió para servir a Cristo, sin importar el costo. Él dice que fue un prisionero de Jesucristo. Bueno, hablaba literalmente, era prisionero en Roma cuando estaba redactando estas palabras. Estaba allí porque se había esclavizado para Cristo. Esclavizado hasta el punto de que soportaría cualquier sufrimiento con tal de compartir las gloriosas nuevas de Cristo, aunque esto significara prisión y muerte. A mí me gusta mucho una versión donde dice que nosotros somos esclavos de Cristo. No siervos, sino esclavos, porque es que el esclavo no tiene derecho a elegir, sino que hace exactamente la voluntad de Dios. Y Pablo se dio de esa manera y a él no le importó. Es que tenemos, por ejemplo, un informe acerca de esto en el capítulo 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde él narra la cantidad de sufrimientos que él tuvo por causa del evangelio. Pero podemos preguntarnos ahora nosotros, ¿qué tanto hemos sufrido por causa de Cristo? Porque una cosa es los sufrimientos normales de esta vida, porque en este mundo tendremos aflicción. En este mundo tendremos que soportar muchas situaciones complejas, pero que el razón de esas dificultades no son por motivo de Cristo, por ser cristiano. Pero cuando retrocedemos años atrás o siglos atrás, encontraremos a un pueblo que se abrió paso en medio de una tremenda persecución, de tal manera que muchos de ellos perdieron la vida en los circos romanos. Muchos de ellos murieron en las mazmorras, torturados, alimentados a pan y agua. Es decir, sufrieron como nunca la pérdida de sus bienes, de su libertad. Hoy nosotros disfrutamos de una libertad verdaderamente extraordinaria. Por ahí de pronto en algún país se habla de la persecución para los cristianos, pero es que la mayoría de los países hoy en día han abierto las puertas para la predicación de las palabras sin ninguna dificultad. Y la iglesia del Señor crece y crece y crece. Entonces, una cosa es padecer por causa de Cristo, algo que nosotros no podemos decir porque son los sufrimientos normales, por causa de la falta de empleo, por algunas enfermedades, es decir, lo propio del ser natural. Pero Pablo
estaba dispuesto no solamente a sufrir eso, sino a sufrir por la causa de Cristo, porque él lo hizo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ojalá que los siervos de hoy, los predicadores, los pastores de hoy, que realmente hacemos una exposición de comodidad, andando en sendos carros lujosos, apartamentos y una vida de mucha comodidad. Y hay que tener cuidado con esto porque realmente hay mucha gente padeciendo necesidad, mientras que algunos están acumulando, atesorando para esta vida, para este mundo, sabiendo que este mundo se pierde, aquí se queda, pero lo que hacemos para Cristo es diferente. A veces no estamos dispuestos a humillarnos tal como debe ser para que poder andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y hacer que la palabra de Dios produzca los efectos y traiga ese fruto esperado por Dios en los corazones. Necesitan pastores, predicadores, evangelistas ungidos por el Espíritu Santo que con autoridad penetren las barreras de guarniciones espirituales que se han apoderado de la humanidad, destrozando todo lo que encuentran a su paso. La iglesia tiene el mensaje, tiene la medicina y tiene el poder para hacer esta obra. Ojalá que lo hagamos por amor a Cristo y por amor a las almas y no por amor al dinero, no por amor a las comodidades temporales. Entonces, que sigamos ese ejemplo, como dijo Pablo, aprended de mí como yo he aprendido de Cristo. Entonces, hay algo más que podemos ver en esto. La enorme responsabilidad que se le da a un ministro. Lo encontramos aquí en esta forma de ser de Pablo y que se transmite a todos. Todo ministro de Dios es un esclavo del Señor Jesucristo. Y es que realmente así debe ser. Debe servir a Cristo sin importar el costo. Incluso significa, si esto significa estar preso, si esto significa morir por causa de Cristo. Los que ya llevamos un tiempo en este ministerio, lo hicimos no porque estábamos buscando una vida mejor económicamente, porque nosotros comenzamos, por ejemplo, este servidor comienza a servir en el año 70, donde no habían ayudas de ninguna clase. Y hay una generación de esa época que ha ido pasando, muchos compañeros ya se han ido, pero que fueron hombres y mujeres que lo dieron todo cuando no teníamos absolutamente sino la ayuda del cielo. Vivíamos realmente por la fe. Llegar a un pueblo y quedar posesionados, nos instalaron en un parque o en una esquina, en alguna calle, y se nos decía, bueno, este es el lugar donde usted va a predicar. Todavía no teníamos un lugar para predicación, teníamos problemas para que se nos alquilara algún lugar porque éramos evangélicos. De algunas partes nos sacaron corriendo, amenazados con piedras, con machetes, en fin, situaciones de peligro completamente y una economía muy frágil porque no teníamos un auxilio material. Y así nos abrimos paso y hoy en día esos lugares donde estuvimos hay hermosísimas congregaciones, pero que nos tocó abrirnos paso, no porque íbamos detrás de un salario, sino porque realmente amamos la salud. Hasta el día de hoy lo hemos estado haciendo, no por encontrar un lugar de comodidad. Si disfrutamos de una vida cómoda, es por la gracia de Dios, que ya después de años de trabajo, ya el Señor nos haya mirado y nos haya puesto en un lugar donde
ese sufrimiento quedó en el olvido, esas persecuciones no las hay, y todo eso se lo debemos a la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo lo tenemos aquí, como dice la palabra de Dios, lo que debe ser el siervo, y lo encontramos como ejemplo en Cristo. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A veces nosotros nos creemos señores de la grey, que todo el mundo nos corra, y lo más triste es que queremos que todo nos lo regale. A veces nosotros abusamos de los hermanos que tienen sus negocios, que tienen, y nosotros vivimos reclamándoles y pidiéndoles, y queremos que todo nos lo regalen. Hasta una peluqueada queremos que si el hermano es creyente que nos la regale. Y yo creo, hermano, que eso no es justo. Si Dios nos ha bendecido, nosotros debemos ayudar a los hermanos y no abusar de la confianza de los hermanos. Debemos servir, esa es la norma. Nosotros no somos puestos para otra cosa, sino para servir al pueblo de Dios. En Marcos capítulo 10, verso 43 y verso 44, donde encontramos a una madre diciéndole a Jesús, haciéndole una petición de que en el reino sus dos hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda, que les dé pues un sitio de honor, lo cual trajo cierta inconformidad entre los otros discípulos. A lo que el Señor le respondió, bueno, las naciones son gobernadas, tienen sus reyes y ellos mandan. Pero entre ustedes no es así, sino que el que quiera ser grande debe ser servidor. Y eso es lo que el Señor les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uno tiene que ponerse el delantal, por muy encumbrado que esté, por muy intelectual que esté. No importa que tenga licenciatura como médico, internista, cirujano o tiene otro doctorado, es un ingeniero, arquitecto, psicólogo, lo que sea. Eso no tiene ningún significado, eso no vale nada. Eso no vale nada. Lo que vale aquí realmente es el conocimiento de Dios y el servicio que podemos nosotros prestar. Así que si tiene algún conocimiento, entonces presénteselo al servicio del Señor. Esos conocimientos seculares que se puedan tener ya es una añadidura que sí pueden ayudarnos, pero espiritualmente es la palabra tarazada como debe ser. La palabra es vida. El Señor dijo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. La palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros nos encumbramos y nos sentimos grandotes, y lo más grave es que hay un buen número de creyentes en la iglesia que le rinden pleitesía a otros porque predica muy bueno o porque sabe mucho. No, aquí somos un pueblo al servicio de Dios y nuestros conocimientos deben estar para servirle al Señor. Entonces, tenemos también en Lucas capítulo 22, verso 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El gran maestro por excelencia. En Juan capítulo 13, verso 14 dice, pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Servicio, amados hermanos, mucho servicio al Señor. Todo ministro de Dios es un administrador de la gracia de Dios. Él es responsable de administrar la gracia de Dios a los hombres. Nosotros no dependemos de una empresa. Y se nos da a nosotros esa bendición de que nosotros no tenemos que marcar tarjeta. ¿Por qué? Porque es que todo nuestro tiempo debe estar allí para servir al Señor.
Esto es 7:24. Eso a cualquier hora de la noche lo llaman a uno, ahí, listo, hay que estar dispuestos para ir a servirle al hermano. Dice primera los Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en el capítulo 1, verso 25 de Colosenses dice, de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hay unos que se dan el lujo que no predican sino los domingos, viven paseando, viven andando, ya tienen fincas y se van para la finca y dejan la congregación en manos del asistente. No, señor, que nosotros somos los responsables de esa ley y debemos estar allí. Si hay que predicar toda la semana, hay que hacerle parejo todo el tiempo hasta que el Señor venga, porque ese es nuestro trabajo. Y el Señor nos da nuestro salario, porque Él dice que el obrero es digno de su salario, pero si usted no lo hace, ojo con eso, porque si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Tenemos otros versículos lindos. Dice 1 Tesalonicenses 2, versos 4 y 5, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no con palabras para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tito 1:11, 12. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. ¿Es usted llamado de Dios? ¿O simplemente fue llamado porque era hijo del pastor? ¿O porque era hijo de uno de los creyentes preferidos? ¿O porque es muy educado? ¿Porque tiene una carrera profesional? Entonces lo llamaron, pero lo llamaron los hombres, pero aquí no es el llamamiento de los hombres, es el llamamiento de Dios lo que cuenta. Por eso es que tenemos tantos predicadores flojos por allí que no hacen nada porque solamente van en por de lo que haya en el alcoholismo. No, es el llamamiento de Dios lo que cuenta en este ministerio, como dice el Señor a los hebreos. Nadie toma este derecho si no es llamado por Dios. Bendito sea el Señor. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Ya entramos en los versos 3 al 5. Entonces, yo creo que aquí hacemos una pausa y recordarles a todos los que ministran, a todos los encargados, pastores, obreros, asistentes, auxiliares, que lo hagamos con pasión, que cumplamos este ministerio con amor, con intereses espirituales y no materiales, que busquemos no la gloria y la pleitesía de los hombres, porque hoy se habla del predicador caballo, del predicador bomba. ¿Qué es eso, Dios mío bendito? No, Señor, cada uno es usado de acuerdo a su ministerio. Dios usa a cada uno de una persona que no sea letrada hasta el letrado. Pero que Dios nos use, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos, cuando hay una exigencia de dar la palabra de Dios en el temor de Dios. No sermones por allí conseguidos, no, Señor, sino la palabra revelada, la palabra que es, la palabra que llega, la doctrina apostólica, para que nuestras mujeres cristianas no se deslicen al mundo aprendiendo costumbres mundanas y trayéndolas a la congregación. Igualmente nuestros jóvenes hay que enseñarles esos valores, esos principios
que ahora se están enseñando a través del tema permanece que se está haciendo a nivel nacional. Y hay que volvernos a la palabra como es. Hay que perseverar en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, que no nos apartemos nosotros, ahora que hay tanto visaje en la música, en el canto, en ornamentaciones, hasta luces y todo eso. No, Señor, lo más esencial es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que se acaben esas disensiones, para que se acaben esos divorcios, para que se acaben tanta cosa que se trata de infiltrar dentro para dañar a la iglesia del Señor. Mis amados, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y que el Señor nos conceda hacer apología de la doctrina, la verdadera doctrina. Y no nos vamos a darle la gloria a los hombres por lo que tienen o por lo que saben. La gloria, la honra y la alabanza le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Señor Jesús. Amado Señor, quiero darte gracias. Eres tan especial. Eres lo más maravilloso que a mí me ha acontecido y que a muchos les ha acontecido. Porque, Señor, aún hay hijos tuyos que sufren por causa de lo que está pasando y que ruegan y oran para que intervengas de alguna manera para frenar esta situación que poco a poco va ganando espacio en nuestro medio. Que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, guiándonos a la santidad, guiándonos, Señor, para permanecer tal como tú nos lo has enseñado. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos amados, muchas gracias por acompañarme en esta audición. Les espero semanalmente. He procurado que el video, la enseñanza, esté saliendo en mi canal en YouTube y en Facebook para edificación de la iglesia. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde de una manera especial.